dice el título de esa porción bíblico, el conocimiento de la vida eterna. Y dice aquí el Señor Jesús, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aclaro esta parte de Él nos oye. No es que Dios sea sordo, es que cuando dice nos oye es que nos hace caso, pone su atención, se dispone para ser propicio a nosotros en esa petición que nosotros hagamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todos nosotros, por mucho tiempo, en muchas circunstancias, en muchas situaciones, venimos delante de Dios y oramos y le pedimos y le damos gracias y bendecimos su nombre y nos presentamos delante de Él con súplicas, con ruegos, con peticiones, con oraciones. Sin embargo, no siempre recibimos las respuestas que pudiéramos recibir, no las que creemos, sino las que pudiéramos recibir de parte de Dios en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Y a veces decimos, pero Señor, ¿y qué es lo que pasa? Porque eres tú el que nos manda a que cualquier carga, cualquier angustia, cualquier situación, cualquier necesidad que tengamos, la traigamos delante de ti. Y oramos y no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Y el detalle es sencillo, es que necesitamos venir a Dios según Dios. Y venir a Dios según Dios es conforme al estilo, conforme a la forma, conforme a lo que Él ha determinado, que es cómo debemos presentarnos delante de Él, de ver cómo es que debemos presentar a Dios nuestras peticiones. Y esas peticiones, repito, deben ser conforme a Dios, para que puedan entonces recibir de parte de Dios la respuesta que requerimos. Y dice el verso 15, estamos leyendo primera de Juan 5, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, o sea que está atento a nosotros, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas veces esas peticiones no reciben esa respuesta o esas respuestas que esperamos de parte de Él? Por varias razones. Y de manera general es porque esas peticiones no son según Dios. Pero de manera específica, en algunos detalles, dice el apóstol Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es una causa, porque nuestras peticiones a Dios no están alineadas a Dios, a lo de Dios, sino a nosotros. Y usted puede decir, pero eso es contradictorio, nosotros somos de Dios y lo que sea en nosotros, pues debe ser también agradable a Dios. No necesariamente, porque nuestras peticiones regularmente son para nosotros, por nosotros, según nosotros. No para Dios, según Dios, por Dios, para Dios. Y como agrade a Dios, entonces nosotros recibimos los beneficios de ese agrado a Dios a través de la oración.
o no recordamos aquella oración de Salomón, que por cuanto agradó a Dios, por cuanto no pidió obtener la conquista contra sus enemigos, como no pidió cosas materiales, como no pidió cosas para él, Dios se agradó de la petición. Porque lo que pidió a Dios fue agradable a Dios, era según Dios. Entonces, por cuanto agradó a Dios la petición de Salomón, en aquel sueño que se le aparece allá en Gabaón, entonces Dios le concedió las peticiones que había hecho y le concedió entonces otras cosas que él no había pedido, porque esa oración fue conforme a Dios. Y así vemos la oración de Daniel y muchas oraciones más, que como han sido conforme a Dios, Dios entonces es propicio a esas oraciones. Y repito, una de las causas es porque pedimos para nosotros. Y entonces usted dirá, pero entonces, ¿y cómo lo hacemos? ¿No pedimos para nosotros? Sí, es que hay un orden. Y como nosotros no sabemos de manera específica y completa, concreta, concluyente, todo el detalle, por eso es que necesitamos entonces ir a Dios para que Él sea el que nos guíe. Quizás su situación sea de salud, como es muy contemporáneo la situación de salud actual. Quizás su situación sea de salud. Y usted dirá, pero no voy a pedir a Dios por mi salud. Sí, claro que sí. No estamos diciendo que no, para nada. Lo que estamos diciendo es que aún esa petición tiene que ser conforme a Dios. ¿Y cómo es que yo puedo orar por esa necesidad conforme a Dios? Sencillo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? La respuesta está ahí. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que no es que no oremos por nuestras necesidades. Sí, claro que sí. De hecho, a Dios le agrada que las traigamos delante de Él. Pero hay un orden, hay una forma, hay un estilo que lo guía el Espíritu Santo. Y antes de venir a Dios con la carga, con la angustia, con la preocupación, con la necesidad, cual sea, debemos de ir al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe. Y por cuanto nos depositemos en sus manos y nuestras oraciones estén alineadas a Él conforme al Espíritu, recibiremos las respuestas a nuestras necesidades que no necesariamente, si somos guiados por el Espíritu, tendremos que presentarla, porque Dios la sabe. No es que Él no la sabe, es que hay un orden para presentarnos delante de Él. Y ese orden es guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros para que podamos presentarnos delante de Dios de tal manera que seamos agradables, que seamos aceptos, que nuestras oraciones, que nuestras peticiones estén alineadas al estilo, a la forma, a lo que Dios requiere de nosotros. Y si hay algo que necesitamos, mis amados, pero en gran manera, es la oración. Es estar orando, como dijo Jesús, en todo tiempo. Es que estemos orando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y para eso tenemos que despojarnos un poco de la estructura religiosa que nos ha enseñado a muchos que para orar es en la iglesia, que para orar es en un rincón de la casa, que para orar es de rodillas, que para orar es con los ojos cerrados. No,
Obviamente hay un tiempo, un estilo, una forma, conforme a cada lugar, a cada momento, a cada circunstancia. Pero orar es tan simple como hablar con Dios el Padre en el nombre, a través, por la vía de Jesús el Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. Orar no es durar una hora, ni durar 2, ni durar 1 minuto. No, orar es nosotros presentarnos delante de Dios, disponer nuestros corazones para que a través de esa conversación podamos nosotros agradarle a Él, y por cuanto le agrademos a Él, entonces recibamos los beneficios de esas necesidades respondidas, de esas preguntas que esperan respuesta. Pero necesitamos, y estamos en el mejor tiempo, estamos en un inicio, estamos en el mejor tiempo para ordenar las cosas y que podamos nosotros entonces alinear nuestros pasos, nuestros caminos en todas las cosas conforme a Dios. Que podamos nosotros orar según Dios, pedir según Dios, presentarnos delante de Dios según Él es, según Él requiere, para que entonces encontremos respuesta. Decía que una de las causas es por las cuales no recibimos respuesta, porque pedimos mal, conforme a nuestras necesidades, no a las necesidades de Dios. Y la otra causa es porque nos falta el ingrediente fundamental de cada oración. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fe es creer, fe es convicción, fe es aferrarse a lo que estamos creyendo y declarando. Fe es verlo, aún pudiera parecer hasta iluso para algunos, hasta un sueño para otros, alucinaciones para otros, pero la fe es creer. Si hemos declarado que Bonao es ciudad de Dios, entonces tenemos que creerlo. Y después que lo hemos declarado, lo creemos, entonces se convierte como en un círculo. Lo creo y lo declaro, lo creo, pero falta una parte. Actúo según eso que creo. Y el primero que debe actuar soy yo, es usted mismo, conforme a eso que he declarado. Declaro que el Señor me va a dar un trabajo. Entonces, si no tengo la preparación, me tengo que preparar. Y si la tengo, tengo que salir a buscar. Y ese es un accionar de la fe. Entonces, cuando se conjuga el creer con el hacer, el resultado es automático. Sí es conforme a Dios. Sí es según Dios. Primero está la necesidad. Luego la presento delante de Dios, en el orden establecido por Dios. Creo que lo que estoy creyendo, declarando, es así. Entonces, espero la respuesta. Conforme al tiempo, a la forma, al estilo que Dios determina. Y regularmente, mis amados, Dios nos sorprende. Cuando algo es conforme a Él, lo que viene supera nuestras expectativas en calidad, en cantidad, en tiempo. Porque Dios es así. Una vez, una predicación, recuerdo de una hermana pastora muy amada, estaba en nuestra congregación y decía, pero ¿cómo le voy yo a pedir a Dios un trapo de carro? Señor, dame un carrito tal o cual. No, dice, yo no voy a limitar a Dios. Yo le voy a pedir un carro nuevo. Y si Él quiere,
no me da nada. Si quiere me lo da usado, si quiere, pero no lo voy a limitar. Muchas veces nuestra forma de acercarnos a Dios, de presentarnos delante de Dios, de pedir cualquier cosa a Dios, es limitando a Dios. Porque como que rompemos el orden y se nos olvida que Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y de los que en Él habitan y de todas las cosas. Entonces, no es que seamos ambiciosos, pero tampoco seamos tan tacaños a la hora de presentarnos delante de Él. Pero, repito, no lo vean en el contexto natural, cuantificar cantidad, cosas materiales. No. Hablo en el sentido de que Él conoce nuestros corazones. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe cuáles cosas queremos. Y Él sabe cuáles cosas están alineadas a su reino, a su propósito. Y Él sabe qué es lo que nos conviene. Porque no necesariamente porque usted tenga necesidad de algo, es lo que conviene que esa necesidad sea satisfecha, porque quizás a través de esa necesidad, de esa situación, de ese proceso, Dios esté trabajando en usted su carácter, Dios esté trabajando algunas cosas, que ese es el método que por su soberanía, repito, por su soberanía, Él determinó. Dios es así. Pero lo importante, mis amados, de esto es que nos acerquemos a Dios según Dios, guiados por el Espíritu Santo, con fe, creyendo que lo que traemos, que lo que presentamos, que lo que requerimos delante de Él lo hará, pero lo hará en su tiempo, lo hará a su forma, a su estilo y conforme a su soberanía. Y que todo esto que pidamos, que presentemos delante de Dios, sea guiado por el Espíritu Santo. Él es el que sabe cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios. Y la necesidad de orar es siempre. Siempre hay necesidad. Siempre. Y muchas. Y Dios tiene la respuesta para muchas de esas necesidades. Lo que ha faltado es el accionar de los hijos de Dios conforme a estos detalles que hemos mencionado. Guiados por el Espíritu y poniendo fe. Y a esa fe poniendo diligencia. Accionar. Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, pero me quedo aquí en mi casa sentado, viendo televisión, chateando, perdiendo el tiempo. Debo de accionar en base a esa necesidad y debo de creer que Dios traerá una respuesta y Él lo hará. Pero hay que conjugar. La fe se mueve, la fe actúa, la fe acciona, la fe hace parir los frutos, la fe hace traer resultados. Entonces, no es que Dios no iba a abrir el mar, lo iba a abrir, pero le dijo a Moisés que marchara y Moisés dio el paso. Y dar el paso era pisar el agua para que entonces se abriera. Ya Dios lo había aprobado, ya Dios lo había determinado, pero hay un accionar de esa fe creyendo que Dios lo hará. Y necesitamos acercarnos a Dios todos los días. Estamos en el mejor tiempo para planificar un tiempo de oración por días, por horarios, por equipos de oración, por causas, por necesidades. Necesidades es lo que más hay. Entonces nosotros como hijos de Dios somos los llamados a conformarnos en equipo. Pueden 2 más que 1, pueden 3 más que 2. Y no es por el número de los 2 o de los 3, es por el accionar de Dios a través de el clamor de uno, la súplica del otro. Entonces, Dios dará respuesta, Dios traerá respuesta. Y necesitamos estar ahí en la brecha, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Hay una necesidad inminente, hay una necesidad apremiante ahora.
de estar delante de Dios, pero conforme al estilo de Dios, para que recibamos las respuestas que requerimos, para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros y a través de nosotros, para que sea notorio aún a los que no creen, y muchos no creerán de ninguna manera, pero no lo hacemos para que crean, porque no depende de nosotros transformarle el corazón a nadie. Depende de nosotros acercarnos a Dios conforme a su estilo, a su forma, para que Él sea quien traiga la respuesta a cada necesidad, para que Él sea el que transforme los corazones, para que Él sea el que transforme nuestra ciudad, para que Él sea el que transforme nuestra nación. Hay una parte que nos toca a nosotros y tenemos que hacerla, porque Dios lo requiere, Dios expecta de nosotros que así sea, que podamos venir a Dios y pedir según Dios, conforme a Dios, al estilo de Dios, a la forma de Dios, guiados por el Espíritu, poniéndole el ingrediente determinante que es la fe. Y veremos entonces la mano de Dios obrar en favor de nuestras necesidades, obrar sobre cada una de esas cosas que están ahí, que Dios mismo expecta que puedan ocurrir en nosotros y a través de nosotros. Pero hay un accionar que nos toca a nosotros y es venir a Dios conforme, según el estilo que Él ha determinado para cada una de las cosas. El tiempo en la radio